Bueno, ahora sí. Estábamos acá. Bueno, en el encuadre entonces está todo lo que es el programa de la asignatura, que esto los va a ordenar a ustedes, ¿sí? En esta materia y en todas, en cómo tiene que ir la materia. Después, en cuanto al cronograma de actividades, están todas las fechas de entrega. Recuerden que la asistencia no es obligatoria a los encuentros sincrónicos, pero yo voy a tomar lista cada 2 semanas con las entregas de ustedes y esas cosas. Bueno, tenemos la próxima entrega es de la unidad número 1, el 27 de este mes, y el recuperatorio, por si no llegan a entregarlo, que es el 4 de mayo. Como les comentaba, si aprietan acá, los va a llevar a los encuentros sincrónicos. Voy a agregar también un Zoom por si llega a pasar esto en algún otro momento. La unidad 2, ni bien termina la unidad 1, comenzamos con la unidad 2 y ya tienen la fecha de entrega hasta el 25 de mayo y el recuperatorio hasta el 31 de mayo. Eso se habilita automáticamente, así que nada, como les decía, no se preocupen si no lo llegan a entregar por alguna cuestión. Lo importante es que siempre lo carguen en tanto la actividad o el recuperatorio, así queda la constancia de que lo entregaron y nosotros podemos corregir de ahí. Otra cosa, por lo que sea mail, pueden hacer consultas y eso, pero las entregas siempre tienen que estar en la plataforma. Entonces siempre súbanlas, aunque sea el recuperatorio. Bueno, en la unidad 3 vamos a ver lo que es estadística descriptiva. Y bueno, también la actividad de aprendizaje tienen tiempo de entregarla hasta el 22 de junio y el recuperatorio hasta el 30. Y por último, lo que es estadística inferencial, que es hasta el 13 de julio, vamos a sumar una autoevaluación ahí de ustedes, que también se entrega junto con el recuperatorio, en caso de ser necesario, el 16 de julio. Bueno, estábamos acá, si mal no recuerdo, en la presentación. Acá está. Bueno, bien, en la unidad 1 vamos a ver los distintos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, los distintos tipos de variables, variables cuantitativas, cualitativas, discretas y continuas, y los niveles de medición. Y vamos a ver las diferencias entre muestra, muestreo y población. Todo para que ustedes puedan dar cuenta de cómo se usa la estadística en el deporte y en distintos proyectos de investigación. En la unidad 2 vamos a armar una base de datos que puede ser en el programa SPSS o en otro que también está para que usemos. ¿Por qué? Porque con los programas es mucho más fácil que podamos recodificar las variables, calcularlas y ver los resultados que quizás hablando o de forma oral no llegamos a verlos. Bueno, en el SPSS graficamos todo y es una súper ayuda para todos esos datos que vamos a ir teniendo. En la unidad 3, también con la ayuda del SPSS, vamos a tener los índices de tendencia central, que son la media, la moda, la mediana, las distintas medidas de posición, los cuartiles, los centiles, los percentiles, o las medidas de dispersión de esa variable, la varianza, la desviación típica, los rangos, los mínimos, los máximos y cómo se distribuye si es una muestra paramétrica o si es una muestra no paramétrica. Y bueno, acá es donde ustedes como que se va a ir cerrando todo en el SPSS y vamos a terminar de aprender según el contexto, según el deporte, cómo tenemos que evaluar, qué tenemos que evaluar, y de ahí nada, la idea es que podamos con esos datos mejorar nosotros como profes, justamente, hacer intervenciones teniendo en cuenta los datos estadísticos. Y por último, en la última unidad tenemos las comparaciones de muestras que son todas independientes y relacionadas, y cómo se correlacionan las distintas variables, ¿sí? Que eso se va a hacer
con Pearson y Rhodes-Spearman, debido a que son muestras independientes y que están relacionadas. Esto ahora parece quizás mucha información, pero quédense tranquilos que lo vamos a ir trabajando. Bueno, acá hay un foro que pueden, cuando tengan alguna consulta, en vez de mandarla por mensaje, si la quieren escribir acá, ustedes la escriben, yo les contesto, quizás algún otro compañero tuvo la misma duda y se lo contesté por privado, también les puede responder, eso lo van manejando. Pero ahí ya les queda. Bien. Y después tenemos la unidad número 1, que no sé si la pudieron ver, pero bueno, en esta primera unidad vamos a ver qué es la estadística y por qué hay estadística en tantos lados, en tantos campos de acción de investigación. Bien, entonces, ¿por qué es importante que sepamos sobre estadística? Porque muchas decisiones que nosotros tomamos, aunque no nos demos cuenta, están influenciadas por la estadística sobre, acá lo que dice el Ultra, qué pasta de dientes es mejor, según las investigaciones que dice la publicidad, o hasta decisiones gubernamentales que definen el destino de un país. Los mejores tratamientos médicos, los efectos de esa vacuna, toda esa información con la que nosotros estamos relacionados siempre está atravesado por la estadística. Y, querramos o no, esta información tiene un impacto directo o indirecto en nuestras decisiones. Porque nosotros, gracias a esos datos, elegimos qué hacer, qué hipótesis aceptamos o cuál hipótesis no aceptamos. Entonces, ¿cómo los van a usar ustedes? De un montón de formas. A mí, nada, lo que es estadística e investigación me gusta mucho, así que espero que a ustedes también los apasione, les guste, porque bueno, es súper importante y cuando obtienen datos nuevos o pueden confirmar una hipótesis, nada, realmente está buenísimo. O mismo si no la confirman y dicen, bueno, hay que ir por otro lado, también. Entonces, ¿cómo la van a usar? Les va a servir a los que trabajen con mediciones de tiempos o mejoras en ejecuciones, comparaciones, para contrastar hipótesis y más. Y también, bueno, a los que quieran leer e interpretar datos estadísticos y ojalá dedicarse a la investigación en educación física, que a veces hay poco. Y nada, somos nosotros los responsables de que esos datos crezcan y podamos tener más datos para ayudarnos entre todos también. Entonces, bueno, el desarrollo de la unidad 1 articula las diversas corrientes de la actividad física y el deporte para que sean aplicados en el diseño de proyectos de investigación, como puede ser una tesis, y que utilicen la metodología de la investigación para aplicarla al campo de la actividad física y el deporte para generar nuevo conocimiento, que es un poco esto que les decía recién. Acá está el itinerario. Que bueno, tenemos los tipos de estadística, el concepto y los tipos de variable, los niveles de medición, muestra, muestreo y población. ¿Vamos bien por ahora? Voy muy rápido. ¿Cómo estamos? Estamos bien, profe. Hola, hola, hola. Cualquier cosa ustedes díganme porque capaz no me doy cuenta y hablo muy rápido. Ok. Bien, tenemos dos tipos de estadística. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, por un lado, la estadística descriptiva es la que nos permite analizar todos los datos que tenemos. Y de ahí podemos extraer conclusiones que sean verídicas, pero solamente para ese conjunto de datos. Entonces, para analizar esto, vamos a recolectar y representamos esa información. Pero esto es solo para esa recolección de datos, para... Por ejemplo, si hacemos un trabajo de investigación, ahora nos va a servir solamente para los que estemos conectados nosotros, en este momento. Entonces, como un ejemplo de estas estadísticas, citamos aquellas que se obtienen generalmente en los deportes o en rendimientos académicos de estudiantes de una determinada materia, que podrían ser ustedes, o en los negocios al determinar las ventas obtenidas por mes en un determinado año para una empresa.
La estadística descriptiva generalmente se orienta a la presentación de datos mediante tablas o gráficos que nos resumen o describen el comportamiento de los mismos, pero no estamos haciendo ninguna inferencia, sino como que, nada, esto es lo que hay y esto es lo que vemos. No sé, por ejemplo, en cuántas mujeres hay ahora en estadística y cuántos hombres. Entonces, nada, los arrojamos. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de estadística descriptiva? Teniendo en cuenta las edades, tal cual, podemos armar rangos etarios. Las provincias, ¿de dónde son? ¿Algo más? Bien. Por ejemplo, acá ¿El está... tiempo que participó cada uno de la clase puede ser o no? Sí, habría que ver cómo lo medimos, podría ser. ¿Cuánto tiempo estuvieron conectados? Bien. Y por ejemplo, acá nos muestra el entrenamiento semanal de un deportista según la cantidad de horas. Entonces, el lunes empezó entrenando 1 hora, el martes nos marca 3 horas, igual que el miércoles. El jueves ya entrenó 5 horas, el viernes volvió a entrenar 2, el sábado entrenó 4 y el domingo entrenó 3. Este se representa distinto porque está a lo largo de toda la semana. Por ejemplo, podemos ver cuántos de ustedes se conectan hoy jueves y cuántos se han conectado el lunes, martes, etc. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, la estadística nos permite como abarcar un montón de cuestiones. La estadística descriptiva. Bien, por otro lado, la estadística inferencial es cuando nosotros sacamos conclusiones de una población. Y esto lo hacemos obteniendo una muestra representativa de esa población. Entonces, la estadística inferencial analiza o investiga a esta población teniendo en cuenta los datos, ¿sí?, que se obtienen de una muestra. Por ejemplo, si nosotros somos la muestra y, no sé, decimos que hubo 10 personas conectadas al principio de la clase y al final llegaron 2, no sé, podemos decir que se quedaron sin luz o pasó algo. Como que, pero solamente obtendríamos conclusiones de nosotros como esta población. Acá ya empezamos a sacar conclusiones, no solo a mostrar los datos. Esa es la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, lo que permite la estadística inferencial es que haya nuevos tratamientos con nuevos fármacos o, no sé, cómo influye la publicidad en ciertos segmentos del mercado o cómo incide entrenar de cierta forma antes de un partido o de otra a lo largo del tiempo. Entonces, nada, la estadística inferencial se presenta distinto, se presenta con tablas que van mostrando distintos estadísticos, no sé, el tiempo de conexión, el tiempo de cursada, como que nos va a permitir investigar más acerca de esa población. Pero tiene que ser una población representativa, ¿sí? No, como que no nos sirve analizarlo con 2 estudiantes nada más o 2 deportistas, porque ¿cuántos deportistas hay? Un montón. Entonces, que sean 2 nada más no es representativo, tienen que ser más. ¿Alguna duda? ¿Cuál sería el mínimo, por dar un valor? Y en realidad eso depende de lo que vos quieras. Yo igual también estaba grabando, Danilo. Recording stopped. Yo después se la subo, no se hagan problema. Va a quedar todo registrado en las clases grabadas. El mínimo depende de lo que vos quieras estudiar. Si vos querés estudiar deportistas, por decir algo, como que por lo menos 50. Depende del deporte, depende del alcance que vos puedas llegar a tener. Pienso quizás, no sé, querés analizar
ballet profesional en Argentina, bueno, tendrías que analizar porque capaz 50 es un montón de personas y se te imposible, o sea, es como muy difícil encontrarlos para vos, o al menos para mí, no sé, quizás vos los conocés, pero pienso dentro de todo el alcance que tenés, ¿a cuánta gente podés llegar? ¿Me entendés? Como que el mínimo depende de eso. A veces con 30 personas está bien, depende qué variables quieras estudiar también. Bien, bien, claro, sí. Perfecto. En el Porque, caso que yo pensé, por ejemplo, jugadores de hockey, no sé. claro, 50 jugadores de hockey estaría bien. Porque 10 jugadores de hockey es poco, quizás hay muchos clubes de hockey. Pienso en, no sé dónde sos, pero en Capital. Como que, San Justo, zona. claro, claro, como que quizás 10 jugadores de hockey es nada, un equipo. Entonces, al menos para que haya diversidad en las respuestas. Sí, Cande, ¿querés decir algo? No, estaba pensando que más allá del número, también va a depender de el alcance que quiera tener el estudio, porque capaz si hablamos solo de número de jugadores, por ejemplo en este caso no sé, hockey, si quieres hablar de Buenos Aires, bueno, son 10 o 20 o 30 de Buenos Aires, pero si quieres hablar a nivel nacional, va a tener que ser representativo de todas las provincias, por ejemplo, se me ocurren. No, sí, tal cual. Exactamente. Ya si lo querés hacer a nivel internacional también, lo mismo. Eso va, por eso tiene que ser una muestra representativa en ese contexto. No es lo mismo, por ejemplo, que yo hable de estudiantes de Guay, que hable de estudiantes de Guay de determinada sede. Ahí ya me achica un montón lo que es la muestra representativa. ¿Se entiende? Porque ya estoy como dejando de lado a un montón de otras cuestiones. Pero bueno, yo me quiero centrar en esa muestra representativa porque no sé, quiero estudiar cómo llegan a la UAI los que viven en zona sur y van a cursar a zona centro, por decir algo. Entonces, como que la modalidad online o otras sedes, quizás no las estudio. Pero bueno, y me tengo que fijar, bueno, ¿cuántos de los que van a zona centro son de sede sur? ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Mi caso, claro. Bueno, bien, me alegro. Me alegro que estén interesados. Bien, entonces, bien, como dice acá despacio, que falta para entender estas tablas, hoy quizás esto parece todo mucho, lo vamos a ir desglosando. No le tengan miedo al SPSS o a la estadística, espero que les sea una cursada que sea llevadera para ustedes y que lo pasen bien y que aprendan. Así que bueno, vamos por eso. Bueno, bien, conceptos y tipos de variables. ¿Qué es una variable? Es cualquier característica o propiedad de una población que sea posible medir con distintos valores o describir con diferentes modalidades. Acá el ejemplo que tenemos es el coeficiente intelectual de los estudiantes de un grupo que puede tener distintos valores, o el estado civil de los empleados de una organización, que los podemos diferenciar como soltero, casado, etc. Entonces, estas dos características son variables porque varían al medirse o caracterizarse ya sean de una unidad de análisis o de otra. Es decir, nuestro coeficiente va a ser un número y nuestro estado civil también va a ser uno, pero eso varía, depende a quién le preguntemos. Entonces, según los tipos de variables pueden ser cuantitativas o cualitativas, según el dato que nos dan a nosotros, ¿sí? Una variable cuantitativa es algo que se puede cuantificar en un número. Y una variable cualitativa es algo que no se puede cuantificar en cantidad, sino que es algo quali. El estado civil es cualitativo, porque no podemos cuantificar que sea soltero, que esté casado, lo que sea, pero un coeficiente intelectual sí se puede cuantificar. Según la función que tiene en la hipótesis, si es dependiente o si es independiente,
y según el nivel de medición, que es ordinal, nominal, de intervalo o de razón. Bueno, yo me adelanté y acá estaban. Pero bueno, las variables cuantitativas, esto es lo que se expresa mediante un número. Entonces, después de ahí nosotros podemos realizar distintas operaciones. Por ejemplo, un salario de los empleados, la talla de una persona, el peso, número de hijos, número de artículos que vende un almacén, el alto de un salto, etc. Entonces, las variables cuantitativas, a su vez, se clasifican de dos maneras. Continuas, porque es la que puede tomar valores entre dos números. Por ejemplo, acá está la altura de 5 amigos, que van de 1,73 a 1,82, por decir algo. Y una variable discreta es la que no admite valores intermedios, ¿sí? Como que no tiene comas, como la otra que es 1,73, 1,82, 1,77, sino que es, las discretas es 2, 1, 0, 1, 3. El número de los hermanos que tienen estos 5 amigos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí, bien. Gracias, Fer. Gracias, Luis, por contestar. Voy muy rápido, yo vuelvo, perdón que sea reiterativa. No, hasta el momento está bien. Ok, bien. Las variables cualitativas es esto, son cualidades que no pueden ser medidas con números, porque son atributos de los elementos. Algunas pueden ser representadas por códigos numéricos como para generar categorías de orden cualitativo, pero no lo estamos numerando en sí. Y entre las variables cualitativas tenemos, por ejemplo, el estrato socioeconómico, el estado civil, profesión, tipo de deporte que va a practicar esa persona, entre otras. Y se clasifican en dos maneras. Las nominales, que no necesitan estar ordenadas de ninguna forma. Por ejemplo, el tipo de deporte que practican, que puede ser básquet, fútbol, rugby, patín, etcétera, como que no tienen un orden jerárquico porque para nosotros no los vamos a ordenar por primero el que juega al básquet, segundo, no, sino que es nominal porque simplemente nos dice qué deporte practica. Y después las ordinales, que ahí sí ya tienen un orden, justamente por eso se llama ordinal, porque nos dice, por ejemplo, qué puesto consiguió, si el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Entonces, la nominal nos dice qué deporte practica y la ordinal nos va a decir el puesto. Salió primero, salió segundo, salió tercero. Bien, quedan 5 minutos de reunión. ¿Quieren que hagamos un recreo cuando se corte o seguimos? Para mí, si seguimos... Vamos a seguir, sí. Bárbaro. Seguimos. Se corta y volvemos a entrar entonces. Bien, por último, las variables dependientes son el centro de toda investigación que hagamos. ¿Por qué? Porque el objetivo de todas las investigaciones es medir y analizar por qué está cambiando esta variable dependiente. Estas se van a ir modificando en relación con la variable independiente. Y los valores de las variables dependientes cambian también en relación con las modificaciones que presentan. Esto ya está 2 veces, con las variables independientes. Es decir, si nuestra variable independiente se modifica, la variable dependiente también. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto de un tipo de entrenamiento en la altura de un salto de basquetbolistas, la variable dependiente va a ser la altura del salto. ¿Por qué? Porque la altura depende del salto, digamos. ¿Se entiende? Depende del salto, depende del entrenamiento que yo le di, va a terminar saltando ese deportista. Entonces, para medir si mi entrenamiento estuvo bien, si ayudó a que salte más, yo mido la altura de salto. Pero esa variable depende del entrenamiento. ¿Estamos bien?
Sí, Sí, sí. sí. Bien. Entonces, además de esto, acuérdense que la variable dependiente depende de la independiente. Entonces, la independiente se estudia por la influencia que tiene en esa variable dependiente, en los distintos tipos de experimentos o investigaciones. Siguiendo con el ejemplo, la variable independiente es el entrenamiento específico que le damos al deportista para que mejore ese salto. Mientras que la variable independiente, la variable dependiente, perdón, es la altura del salto. ¿Se entiende? Porque depende del tipo de entrenamiento que yo le doy, es la altura que va a tener el salto del basquetbolista en este caso. Sería como dependiendo la variable o dependiendo la medición, que varía el resultado. Claro, varía la variable, digamos. El La resultado de la variable, variable. claro, la variable dependiente depende de la variable independiente. Entonces, si yo quiero estudiar esto, la altura del salto, la variable independiente es el entrenamiento. Yo necesito de esa variable para poder estudiar después la altura del salto. Si no tengo la variable independiente, no tengo la variable dependiente. Si no tengo el entrenamiento, no tengo la altura del salto. Una Ok. variable independiente puede ser qué tipo de salto también. Sí, sí, es el entrenamiento específico que vos haces con esa variable. Si vos querés que salte de una forma o de la otra, es independiente. Ahora, la variable dependiente es lo que haces vos después con eso. Medís Bien. cuánto salta, bien, medís. Las variables ordinales, bueno, como dicen dentro de las cualitativas, son las que implican un orden. Nosotros ordenamos estas variables de acuerdo con el orden que tienen. Y las nominales es las que nombran. Entonces, ordinales nos dan un orden, nominales las nombramos. Después tenemos las variables de intervalo, que son las que tienen un poco más de información. Entonces, se caracterizan por establecer de forma ordenada los niveles y si la distancia entre uno y otro es la misma. Entonces, esta escala nos permite relacionar los intervalos y de esta forma se puede observar, por ejemplo, que la distancia entre 5 y 6 es la misma que entre 23 y 24, ¿sí? Porque en esta escala se asigna el punto cero como arbitrario y no implica una ausencia de la característica que se mide. Entonces, el 0 es el árbitro, digamos. Y bueno, nos da el ejemplo de la temperatura, que dice que entre 15 grados centígrados y 16 grados centígrados existe la misma distancia que entre menos 3 grados y menos 4 grados centígrados. Y las variables de razón son las que nos dan más información todavía y toma un cero que no es arbitrario, sino que es un cero absoluto, que significa la ausencia del atributo o de la característica. Entonces, esto nos hace un poco más fácil. Ahí se unió Fer. Ahí están volviendo los demás. No perdimos a nadie. No, vuelven. Vuelven. Fer, ¿me escuchan? Fer y alguien más que entró, no me acuerdo quién. Sí, profe, la escucho. Bárbaro. Gracias. Bueno. Igual todo quedó grabado, así que después si se perdió en alguna parte lo pueden volver a ver. La escala de razón nos da más información porque toma un cero que no es arbitrario, toma un cero absoluto, que significa la ausencia del atributo o la característica. Y esto nos hace un poco más fácil la comparación en intervalos o en razones. Y en cualquier sistema de medición que usemos. Por ejemplo, la altura de una persona. La altura es una
la altura tiene un 0 absoluto porque nadie mide en números negativos. No podemos medir menos 1,55. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Los que entraron recién quédense tranquilos que está todo filmado por estos minutitos. Después, los niveles de medición. Tenemos nominal, ordinal, de intervalo y de razón. El nivel nominal es el más bajo de medición. ¿Por qué? Porque los datos no tienen ningún orden. ¿Sí? Y generan categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas. Después, el ordinal está por encima del nominal porque una vez que los nombramos, los usamos para clasificar u ordenar un conjunto de datos. Ahí ya les damos un orden a las variables que anteriormente nombramos. En la medición de intervalo, acá es cuando una diferencia entre dos números consecutivos representa la misma diferencia en la magnitud de la variable, porque tiene un 0 relativo. Siempre es la misma distancia. En el ejemplo de acá, acuérdense que tenemos que la distancia entre 5 y 6 es la misma que entre 23 y 24. O entre 15 grados centígrados y 16 grados centígrados es la misma, o entre menos 3 grados y menos 4 grados. ¿Sí? Y la variable de razón, es la más alta. Ahí están volviendo todos. La variable de razón es la más alta en los niveles de medición y tiene un 0 absoluto. O sea, tiene un 0 que nos hace como equiparar todo. Por ejemplo, la altura. Nosotros no podemos medir en números negativos. Entonces, todos tenemos el mismo nivel de medición para la altura de una persona. Bien. Y por último, bien, vamos a definir qué es población, muestra y muestreo. Acá sí vamos a ver el video. Las diferencias A ver si Meet me deja. entre población ¿Ustedes lo escuchan ahí? No. y muestra en estadística. No, Paren. todavía. Paren que voy a volver a compartir porque me parece que compartí sin audio. A ver ahora. Derivan del hecho de que la población es el universo de elementos Ahí que sí. se desean estudiar, mientras que la muestra es una parte representativa de la población. Por ejemplo, digamos que queremos estudiar el porcentaje de personas que comen a diario pizza en Nueva York. La población son los 8 millones de personas que habitan en Nueva York. La muestra es el número de personas que tomaremos para nuestro estudio. En este caso, podría ser una muestra de 5.000 personas. Analizar una muestra tomada del conjunto en vez de la totalidad del mismo representa una clara ventaja en cuanto al manejo de la información. Veamos a continuación con más detalle las principales diferencias entre ambos conceptos. Es claro ahora que una población puede consistir en un conjunto muy grande de elementos, personas, animales, microorganismos o partículas. Abordar el estudio de cada uno de estos elementos por separado consume una gran cantidad de recursos, tiempo y esfuerzo. Pero al escoger una muestra cuidadosamente seleccionada, los resultados que se derivan de su estudio se extienden a la población, sin que existan pérdidas significativas de información. ¿Qué es una población? En estadística, el concepto de población tiene un significado más amplio que el cotidiano. Una población se asocia a la cantidad de habitantes de un país o una ciudad. Sin embargo, una población estadística puede consistir en personas y seres vivos, pero también objetos grandes y pequeños, partículas, eventos, sucesos e ideas. Ejemplos de poblaciones de diversa naturaleza son las moléculas de aire dentro de un recipiente sellado, la totalidad de las estrellas en la Vía Láctea, las aves que pueblan un bosque, el número total de árboles de ese mismo u otro bosque,
El conjunto de suscriptores de una compañía telefónica que tiene sucursales en América y Europa. Los lanzamientos que hagamos de una moneda. El número de bacterias en un cultivo. La producción mensual de tornillos en una fábrica. Características de la población. Ya sabemos las diversas que pueden ser las poblaciones. Ahora veamos cómo se pueden clasificar según su extensión. Una cantidad finita es aquella que se puede expresar mediante una cifra, como por ejemplo la cantidad de canicas en una caja. En cambio, de una cantidad infinita no podemos dar un valor preciso. Esta diferencia nos permitirá definir dos tipos de poblaciones según su extensión. Poblaciones finitas. Supongamos que se tienen 20 canicas en una caja y se extraen muestras de 2 canicas sin reposición. Eventualmente se agotarán las canicas de la caja, por lo tanto, la población es finita. Un número puede ser finito aunque sea muy grande. Un cultivo de bacterias consta de un gran número, pero es finito, al igual que la cantidad de estrellas en la galaxia o las moléculas de una porción de gas encerrado en un recipiente. Poblaciones infinitas. ¿Qué pasa si cada vez que extraemos una muestra de canicas las regresamos a la caja luego de observarlas? En ese caso, podremos sacar un número infinito de muestras y de esta forma considerar que la población de canicas es infinita. Otro ejemplo de población infinita lo tenemos en el lanzamiento de monedas o de dados, ya que en teoría se pueden tomar todas las muestras que se desee, sin ningún límite. Incluso, una población finita que se sabe contiene una gran cantidad de elementos se puede considerar como infinita en la práctica, de ser necesario. Por eso es muy importante definir la población cuidadosamente antes de emprender el estudio, lo que significa fijar sus límites, ya que su tamaño determinará la forma y tamaño de las muestras que se extraigan de ella posteriormente. Otras características importantes. También es importante saber la ubicación cronológica de la población. No es igual estudiar registros de los habitantes de una gran ciudad a comienzos del siglo XX que hacer lo mismo con los habitantes de la misma ciudad a comienzos del siglo XXI. Asimismo, el analista deberá ocuparse de tomar en cuenta la localización de la población, así como averiguar su homogeneidad o falta de ella. ¿Qué es una muestra? La muestra es el conjunto de elementos seleccionados de entre la población para que la representen. El objetivo de hacer esto, como dijimos, es facilitar el trabajo. Al manejar menos cantidad de datos, se invierte menos cantidad de recursos y se obtienen resultados más rápidos. Sin embargo, para que cumpla su función adecuadamente, la muestra debe ser adecuada. El proceso de selección se lleva a cabo mediante las técnicas de muestreo que emplean criterios matemáticos. La muestra extraída no tiene por qué ser única. De hecho, una población puede dar lugar a diversas muestras. Por ejemplo, supongamos que la población sea el conjunto de alumnos de un centro de educación media que tiene varias secciones por cada grado. Una muestra representativa debería contener algunos alumnos de cada una de las secciones de cada grado. Por ejemplo, aquellos cuyo nombre empiece por la letra A. En cambio, una muestra no tan representativa podría ser si se escogieran a todos los alumnos de un mismo grado. Veamos algunos ejemplos más. Ejemplo 1. Los dueños de unos grandes almacenes desean estimar la cantidad promedio de dinero que los clientes gastan comprando. Para ello recogen todas las facturas de un determinado periodo, digamos un año. La cantidad de facturas del último año es la población a analizar. Ahora, si de este grupo se extrae una muestra completamente al azar de 150 facturas, ya sería la muestra. Ejemplo 2. Cuando se acercan elecciones, sea a nivel nacional o local, los partidos políticos suelen contratar empresas especializadas para el análisis de datos. De esta manera conocen la intención del voto de los habitantes y planean estrategias de campaña apropiadas.
En este caso, la población consiste del universo entero de votantes inscritos en el sistema electoral correspondiente. Como tomaría mucho tiempo y esfuerzo localizar e interrogar a cada elector, las encuestadoras escogen una muestra de votantes para encuestar y de allí extraen los porcentajes y determinan las tendencias. La selección de la muestra apropiada es apenas el comienzo, pero es un paso determinante para asegurar el éxito del estudio. Otros ejemplos de muestras son: un trozo de salchicha gratis en la tienda de comestibles diseñado para que compres una caja de salchichas. Una pequeña parte de un tumor que se toma para analizar en un laboratorio. Un pequeño subconjunto de la sociedad que es encuestado para tener una idea de la opinión de la sociedad en su conjunto. Bien. Lo más importante es lo que decía de que la muestra, que cuando ustedes van a empezar una investigación, fíjense que la población a la que quieren acceder, esto sea accesible para ustedes. Entonces, la muestra es la selección de una parte de la población que va a ser mi sujeto de estudio. Esa población tiene que serme fácil de acceso a mí, ¿sí? Si yo quiero estudiar, no sé, astronautas de la NASA, y la verdad que va a ser muy difícil que pueda acceder a justamente astronautas de la NASA, ¿sí? A mí, quizás alguno tiene un contacto. Bien, vamos con los tipos de muestreo que podemos llegar a tener. El muestreo probabilístico es aquel que nos permite conocer la probabilidad de que un individuo sea incluido a través de una selección al azar. Entonces, un muestreo probabilístico es aleatorio, simple o estratificado o sistematizado o por conglomerados. ¿Qué quiere decir? Perdón, ese podría ser cuando te llaman por teléfono por una encuesta y te dicen, tenés 5 minutos y... Podría ser, tal cual. Exactamente. Ese es un muestreo probabilístico porque vos tenés las mismas posibilidades que yo de ser seleccionada al azar. Ahora, el muestreo no probabilístico ya es cuando le ponemos ciertas características a la muestra. En vez de llamar a cualquier persona, llamo solo a los números que empiezan en 3. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos características. ¿Por qué se hace esto? Porque el muestreo no probabilístico, las características que nosotros seleccionamos van a estar sujetas a lo que nosotros consideramos estudiar en ese momento. Entonces, va a ser intencional, va a ser para la conveniencia del investigador. ¿Sí? Entonces, el no probabilístico es, por ejemplo, yo ahí recorto toda la muestra un poco y ya no la hago tan aleatoria. Yo digo las características que tiene que tener mi estudio. ¿Se entiende? Bien. Sí. Ok. Es como que uno define un perfil determinado. Tal cual. Vos definís, por ejemplo, si seguimos con los jugadores de hockey que habían traído de ejemplo, yo digo que además de jugar al hockey tienen que, no sé, tener entre 12 y 13 años. Por decir algo. Entonces ya recorto. Ahora ya no solo juegan al hockey, sino que busco preadolescentes. O no, o adultos de 30 a 35. Entonces ya no busco a cualquier persona que juegue al hockey. Busco personas que jueguen al hockey y que tengan entre 30 y 35 años. Bien, después tienen un artículo de técnicas de muestreo sobre una población a estudio para que lean. Y está, por último, la actividad de aprendizaje, que está la actividad acá en el foro, que bueno, pone en práctica todo lo que vimos. Hay un enunciado que se los voy a leer, así después ya ustedes lo pueden responder, ¿sí? La siguiente investigación tiene como objetivo analizar el efecto que tienen los videos inspiradores en los niveles de activación en basquetbolistas. Para ello se realizó una investigación experimental en donde se establecieron 2 grupos de estudio.
un grupo experimental que observará un video inspirador y un grupo control que solo observará un video de habilidades básicas. Integran ambos grupos basquetbolistas masculinos que entrenan hace mínimo 2 años y que compiten en Liga Federal. Las edades deberán estar en un rango entre 18 a 38 años. Entonces, ustedes van a tener que responder cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, qué tipo de variable es el sexo del deportista, qué tipo de variable es la edad y qué nivel de medición tiene, cuál es la población y la muestra en este enunciado y qué tipo de muestreo se utilizó. ¿Sí? Para hacerlo tienen tiempo hasta el 27 de este mes a las 23:59. Una vez pasado ese tiempo, o sea, tienen todo el día, una vez pasado ese tiempo se habilita el recuperatorio, que es lo mismo, ¿sí? Pero se habilita automáticamente después de la actividad 1, así la pueden entregar todos. ¿Se responde ahí en el foro? Sí, se responde acá abajo. Acá está, mira. Acá respondió justo Dani. ¿Siempre se va a responder así abajo o hay un espacio donde se suben los trabajos? No, siempre se responde acá, si mal no recuerdo. Y si no, es también ahí abajo, te va a decir para subirla. Pero a ver, en la unidad 2, que vamos a ver con las bases de datos, ahí sí van a tener que subirme la base de datos, así yo la puedo descargar en mi computadora y verla. Pero eso se los recuerdo cuando veamos unidad 2, no se preocupen. Sí, igual no está habilitado tampoco. No, por eso. Pero lo que es unidad 1 es un foro. Unidad 2 después sí ya van a tener que subir su base de datos, pero ahí les voy a recordar bien el formato y todo para que puedan hacerlo sin ningún problema. Recuerden, tema asistencia la paso cada 2 semanas, ¿sí? Según las actividades que vayan haciendo en la plataforma. Y voy a poner también actividades de presente o ausente para que puedan seleccionarlo, así les tomo la asistencia. Bueno, cualquier cuestión me mandan un mensaje por privado o por mi mail, que si no me equivoco está acá, lo pueden ver. Si apretan ahí ya me llega directo al mail, ¿sí? Y si no, aparece acá, como aparece el de Flor, aparece el mío. ¿Sí? Ustedes me escriben ahí, es lo mismo que mandarme por mail, a mí me llega. ¿Alguien tiene alguna duda? Una Si usted consulta, hace algún profe. comentario, por ejemplo, suspende la clase, ¿dónde nos llega? Yo les voy a avisar en los anuncios, como les mandé por el envío sincrónico y como les mandé recién el cambio, cualquier cosita, yo les mando por ahí todas las novedades, quédense tranquilos, voy a tratar de hacerlo con la mayor anticipación posible, así no les complico a ustedes y nos vamos a estar comunicando por ahí. Una consulta. Profe, Sí, Flor, Fer, que quería hablarme, Flor. Que antes nombraste que íbamos a usar la aplicación SPSS o... SPSS, Ahí sí. va. ¿Esa aplicación nos vas a pasar para que la descarguemos? O Sí, cómo? sí. Quédense Ok. tranquilos. Joya. Sí, ya les voy a pasar todo. Fer. Es una base de datos. nada más que aclarar que cualquier novedad que surja en el transcurso de la carrera, eso lo visualizamos en el apartado de anuncios, ¿no? Sí, anuncios. Igualmente, si yo subo algo, a ustedes les aparece, la próxima vez que entren a la parte de estadística, les va como a saltar el anuncio y lo van a tener como que leer sí o sí antes de seguir. De todas formas, tiene una opción con el mail para que les llegue al mail las notificaciones así, el anuncio, las cosas que vamos subiendo nuevas. Lo pueden configurar con el Gmail. Perfecto, gracias. Ok. No, de nada. Yo igual siempre mando con copia al mail de ustedes, así que les va a llegar al mail institucional. Dale, Esperen que... profe. Bien, para que los voy a saludar. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda más? No, por ahora no. Bueno,
Una pregunta capaz obvia o no, pero está bueno sacar la duda. Obvio. Las respuestas que vamos a hacer en el práctico, ¿hay que fundamentarlas o podemos ser específicos? No, mientras esté bien respondida la respuesta puntual, podés contestarla como vos quieras, Luis. Perfecto, dale, clarísimo. No te hagas problema. La próxima reunión es el 8 de mayo, porque el 1 de mayo es feriado, así que nos volvemos a encontrar el 8 de mayo. Yo seguramente les esté mandando el link, si no puedo solucionar el link anterior de Meet. Se los mando también por anuncio. Y bueno, estamos en contacto por ahí. Dale, Ok, profe. cualquier cosa me escriben, no se hagan problema, yo ni bien pueda les contesto, ¿sí? Muchas gracias a todos por participar. Dale. Perdón, Hasta luego, que tengan buenas noches. Sí, la grabé. Perfecto. La voy a subir ahora en clases grabadas, entre ahora y mañana ya la subo. Genial, gracias. No, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Chao, gracias. Hasta luego, profe, gracias.